Hermanos, son tantos los misioneros, pero hablar con usted es muy especial. ¿A qué se debe? Porque usted está en Israel y siempre hay una curiosidad. Usted sabe ese afecto entrañable que hay entre Israel y la iglesia. El Dios de Israel es el Dios de nosotros. Eh, ¿Cómo es evangelizar en Israel? Es paradójico. Por todo lo que has dicho, uno viene con una expectativa, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos un judío por dentro, a Jesús, y estamos ligados a todo el vocabulario, a los lugares, a los nombres, a las historias. Entonces uno llega aquí con esa expectativa, ¿no? Lo llamamos la Tierra Santa, el lugar de Dios y esto. Pero cuando llegas aquí te das cuenta De que la... muchos de esos conceptos tienen que ser reevaluados, reevaluados porque es uno de los países más difíciles. Si no el más difícil, está en lista de los primeros para evangelizar. Aquí no se puede hacer una evangelización pública. Si yo tomo un parlante, un micrófono y me pongo a predicar en una calle, mañana estoy en Colombia deportado, porque eso no se puede, o quizás preso. Es delito profesar públicamente otro credo aparte del judaísmo. Entonces, el evangelismo que realizamos acá es un evangelismo muy personalizado. Yo he tenido la oportunidad y le he dado gracias al Señor que me ha dado entrada en muchas casas de personas israelitas, de personas judías. Ayer precisamente cuando estábamos allá viendo lo del, lo del local, había muchos ortodoxos alrededor, porque es una zona que circunvecina con una ciudad bastante ortodoxa. Y ellos fueron a ver y preguntaban, ¿qué hay allí? ¿Qué es ese lugar que está arriba de los carros Tesla? Abajo de nuestra iglesia, en el primer piso, había un concesionario de carros de alta gama, Tesla, BYD, entre otros. Entonces sí preguntaban, ¿qué hay ahí? Y cada vez que preguntaban le decíamos, hay una iglesia que predica el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ah, ¿y qué hacen? No, cantamos al Dios de Israel. ¿Y qué más? Honramos y glorificamos al Dios de Israel, que se manifestó en carne. ¿Y qué es esto? Así, así. Ellos preguntaban y yo les respondía. Y los hermanos que estaban ahí. Entre ellos había un muchacho que cuando nos vio hablar, dijo, ¿ustedes dónde son? Son diferentes. Él se casó, él es judío, se casó con una peruana que es judía también. Vino, hizo aliar, se convirtió. Y el muchacho me dijo, quisiera saber mucho más de lo que ustedes hacen. Y yo le dije, ¿dónde vives? Y vivo en Jerusalén. Oh, qué casualidad, yo también vivo cerca. Me gustaría ir a su casa, me dice el muchacho. Y yo, claro que sí. Compartimos número de teléfono y yo le dije al Señor, si ese misil cayó para salvar a esta familia, vale la pena. Amén. Entonces, porque uno aquí son millones allá en Colombia. Un judío que se convierta hoy en tiempo de la gracia es algo extraordinario. Así Ya, es. bautizar a alguien, hermano Fernando, que acepte a Jesús y que deje la tradición, la cultura, los dogmas, y que acepte el Evangelio de Jesús es algo glorioso. Entonces, la manera de evangelizar, para responder a la pregunta, es personalizada, ¿no? Esperar que ellos mismos te aborden, te inviten a la casa. Ellos les gusta mucho compartir. Cuando tú hayas gracia, ellos buscan la manera de que hacerte sentir en su casa. La hospitalidad aquí es como en los tiempos bíblicos, o sea, la hospitalidad va con todos eh, con todas las condiciones bíblicas. Entonces, muchos de ellos nos han invitado, han ido a la iglesia, nos hacen preguntas, yo les he regalado Biblias y ahí vamos, mi hermano querido. Cuando Entonces, usted llega a Israel, hermanos, por supuesto, mi hermano Carlos, usted llegaba con una expectativa. Tuve la oportunidad de hablar con usted días antes de usted trasladarse a Israel. ¿Cómo confrontó?
yo usted lo comentaba algo, pero estrictamente la pregunta, ¿cómo confrontó usted la expectativa con la realidad? Bueno, eso es un proceso, no fue inmediato, ¿no? Es un proceso, creo que con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor uno entiende el por qué, el cómo, el cuándo de las cosas. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, eh, Dios va guiando todo, ¿no? Dios va guiando todo. Las asnas se perdieron con un objetivo. Era la excusa, ¿no? Para llamar a un hombre llamado Saúl. Y Dios le dijo a Samuel, va a venir aquí un jovencito buscando unas asnas, pero ese no es el motivo. El motivo es que necesita un rey. Dios guía, Dios guía. Entonces, quizás uno llega con un pensamiento cuando lo están despidiendo a uno en las convenciones, en los eventos. Dios tiene algo en ti para ellos. Dios tiene algo en ti para ellos. Lo recuerdas. Dios te va a usar, Dios te va a usar. Pero cuando tú llegas aquí, Dios te cambia el discurso. Dios te dice, te traje aquí para algo diferente. Entonces, esa realidad debe ser pues direccionada por Dios, porque si no te enfermas, porque si no te causa un impacto interior, te desanimas, te decepcionas. Pero bueno, cuando estás en la voluntad de Dios, sabes el por qué es necesario el desierto, por qué es necesario la zarza ardiente, por qué es necesario la piel de camello. Entonces, allí fue que Dios me ayudó muchísimo a conocer el propósito del por qué estoy aquí. ¿Cuántas almas ha bautizado desde que llegó mi hermano? ¿Cuántas personas en el nombre de Jesús? Buena pregunta, man, porque yo la apunto siempre en las agendas, pero creo que pasaron las 35. Bastante, bastante, bastante. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido bautizar. A veces en el río Jordán, cuando tú estás bautizando, llegan muchas personas de muchas partes. La primera vez que bauticé, iba a bautizar dos hermanos de la iglesia, y de pronto se me acerca un grupo de personas. Nosotros queremos bautizar, nos venimos de lejos y estamos buscando un ministro. Y entonces yo le dije, bueno, siéntense ahí, voy a adoctrinarlas. Vamos, les comencé a preguntar quiénes son, por qué el bautismo. Y comprendí que eran personas que se habían entregado a Jesús. Les hablé de unicidad, les hablé de nuevo nacimiento, de vida cristiana, ahí 15, 20 minutos. Y le pregunté al hermano que antes estaba encargado acá, hermano Alfredo, y me dice, hermano, bueno, nuestra labor aquí siempre es predicar, pero aquí han venido pues hermanos del consistorio, misioneros, y siempre bautizan. Y le digo, bueno, vamos a bautizarlos. ¿Quién quita que ellos vayan a sus países con un propósito grande y queremos salvar las almas? Entonces he bautizado por ahí a griegos, a rumanos, españoles, argentinos, que no entran en el presupuesto que uno dice, no, pero están en alguna parte del mundo porque aceptaron el evangelio de Jesús. Oiga, totalmente. Usted hizo como Felipe cuando bautizó al etíope y dice que Bautista, pero y él arrebató a Felipe. y Juan Bautista bautizaba a los que venían a él. Entonces, y una vez le escuché al hermano Álvaro decir, bueno, nosotros hemos sido llamados a bautizar la gente. La obra la hace el Señor. Han sido muy pocas, pero son experiencias que aquí en las misiones, pues ahí precisamente aquí en Israel las he vivido. ¿Ha tenido alguna confrontación de pronto con algún judío ortodoxo o las ha evitado? No he tenido la oportunidad. No le he tenido la oportunidad. He querido, pues no la confrontación, pero sí entrar a una sinagoga y de pronto hablar y eso. Conversaciones normales, no confrontación. Una vez hablaba con un judío en una célula que hacíamos, hablábamos del pecado, ¿no? Del pecado, y yo le explicaba y él decía, no, pero es que el judaísmo dice otra cosa. Y yo le explicaba a la luz de las escrituras, ¿no? Pero es que ya en este tiempo de gracia, la justicia de Dios se revela por fe y no por las obras. Y bueno, ahí le expliqué. Sí. Una sola vez creo que he tenido pues la oportunidad así como de debatir.
debatir con un judío. Cuando hablaba de confrontación me refería de pronto a que ellos rechacen a Jesús, a que usted les diga de que Jesús es el Salvador, de pronto ellos le rechacen, digan que no. ¿Cómo se vive eso allá? De que Israel todavía está esperando el A ver, Mesías. el judaísmo es muy cerrado. El judío ortodoxo sobre todo es muy cerrado. Ellos son una comunidad muy cerrada. De hecho, ellos en su sabbat cierran las calles, ¿no? Y ellos dialogan entre ellos. Eh, es casi imposible, ¿no? Abordarlos con temas religiosos, porque no lo aceptan, simplemente no les importa y no. Entonces, una vez iba con el hermano Antonio Silva caminando por acá, iba la hermana Ivette, iban algunos hermanos, y sí llegaron algunos judíos como a burlarse de Jesús, y uno de los hermanos que estaba ahí de pronto sí se molestó y los confrontó, y le dijo, respétenos y esto. Pero fue la situación esa, a rechazar, tienden a rechazar bastante otro credo, ¿ya? Y lo hacen abiertamente.